¿Estamos? ¿Seguimos ahí? Perdón, tuve que cortar. Bueno, acá habla también habla de la influencia de la temperatura, lo que les explicaba, y habla de métodos de separación de soluciones. Dijimos que las mezclas las podíamos separar con determinados métodos. Las soluciones necesitamos utilizar otros métodos, ¿sí? Porque al estar con mayores fuerzas de interacción entre las partículas del soluto y del solvente, no las podemos separar por simple filtración, porque el tamaño de las partículas es muy pequeño. No las podemos separar por tamización, no las podemos separar por imantación, no por los métodos que separan las mezclas comunes. Lo que vamos a hacer es utilizar métodos específicos, ¿sí? Cuando hablo de una solución, dependiendo de las características del soluto o del solvente, voy a utilizar diferentes métodos, que no son los de separación de mezclas comunes, ¿sí? Bien, las mezclas heterogéneas se separan por, como vimos, decantación, filtración, imantación, tamización. Ahora vamos a hablar de otros métodos de separación de soluciones, que son las mezclas homogéneas, ¿sí? Bien, el más simple es destilación. Si yo quiero separar alcohol y agua, lo que hago es lo pongo en un balón de laboratorio, como tienen acá, voy a calentar y como hay una sustancia que va a evaporarse antes que otra, porque tienen diferentes puntos de fusión, hay una de ellas, que en este caso, en el caso del alcohol y el agua, va a ser el alcohol, que se va a separar y se va a hacer gaseosa en primer término. Entonces va a haber un tubo que recoja ese gas y al enfriarlo se va a volver líquido de nuevo. ¿Y qué va a hacer? Lo va a derramar sobre este otro recipiente que está acá abajo. De esta manera, el líquido que me haya quedado, que tuviera menor temperatura de fusión, va a ser el primero que se separe. Porque supongamos, la temperatura de fusión del alcohol es 70 y la temperatura de fusión del agua es 100. Cuando yo empiece a calentar, en cuanto llegue a 70, el alcohol se va a empezar a evaporar y el agua todavía no. Entonces, se va a evaporar el alcohol, yo lo recoge este tubo, lo enfría y se vuelve líquido el alcohol y lo junto en este otro recipiente. En un momento, antes de llegar a los 100, el alcohol va a quedar totalmente evaporado y el agua va a quedar todavía líquida en este recipiente. De esta forma yo pude separar dos líquidos, porque tienen diferentes puntos de fusión, es decir, evaporan o se funden, punto de ebullición, se hacen gaseosos a distintas temperaturas. El que se haga gaseoso a la menor temperatura va a ser el que se haga gaseoso primero, ¿sí? De esta forma puedo separar. Esto se llama destilación simple. Van a ver acá, que esto quisiera verlo con más detenimiento y explicárselos mejor, pero tampoco es tan necesario que lo entiendan tan bien. Es lo que se llama destilación fraccionada. Cuando tengo varias sustancias en solución mezcladas con diferentes puntos de fusión y de ebullición, yo los meto en una torre donde abajo está muy caliente y hacia arriba se va enfriando y voy sacando hacia el costado, a medida que va subiendo la temperatura, las sustancias que se fundan o se evaporen a esa temperatura. Las voy sacando, ¿ven? Acá sale una, acá sale otra, de acuerdo a medida que vas ascendiendo en la columna de destilación. Esto es lo que hacen con el petróleo. Me gustaría explicárselos con más detenimiento. La idea es que ustedes entiendan que en una torre de destilación se va cambiando la temperatura el petróleo crudo, por ejemplo, es una mezcla de líquidos sólidos y gaseosos. El petróleo en sí tiene un montón de hidrocarburos en diferentes estados. Lo que van haciendo es, mediante la diferencia de temperatura, es separando y van sacando, ¿ven? Por todos estos tubitos, van saliendo las diferentes sustancias, naftas, querosenes, hasta que arriba quedan los gases, ¿sí? No importa, el tema es que ustedes tengan idea de que esto es una destilación fraccionada, que utiliza las temperaturas de ebullición y fusión, ¿sí? Las diferentes temperaturas de ebullición que tengan los componentes de esa solución es lo que utiliza este sistema para separarlos, ¿sí? Porque el petróleo crudo es una mezcla de gran cantidad de hidrocarburos en diferentes estados. Entonces, para separarlos y obtener los distintos hidrocarburos se utiliza la destilación fraccionada, ¿sí? Para separar cualquier solución que tenga varias sustancias con diferentes puntos de ebullición y fusión. Bien,
Bueno, hay otras formas que son la cristalización y la cromatografía. Cristalización, por ejemplo, el sulfato de cobre, que es un polvo azul que se utiliza es un antihongo que se utiliza para las piletas. Es lo que le da el color azul al agua de las piletas. Son como cristalitos. Viene como en un polvo que son cristalitos. Si disolvemos eso en agua, el agua se va a poner muy azul. Si yo lo dejo en una caja de Petri, por ejemplo, el suficiente tiempo, lo que va a pasar es que se van a volver a formar cristales. Y se van a formar cristales grandes, ¿sí? De ahí yo pude separar el sulfato de cobre del agua. Lo disolví, lo quiero separar, lo dejo y el sulfato va a cristalizar. Y va a formar cristales grandes, ¿sí? Esa es una forma de separación de una solución. Y cromatografía, que ustedes alguna vez quizás hayan hecho el experimento con la tiza. ¿Sí? La cromatografía separa, por ejemplo, si yo distintos pigmentos. Quizás lo hagamos. Por ahora entendamos esto. La cromatografía, ustedes siéntanlo nombrar, es un método de separación de soluciones. Lo vamos a hablar un poquito más específicamente en otra clase si es que tenemos tiempo. Yo más me interesa que hagamos los ejercicios de concentración y el ejercicio práctico, el otro que les armé. Es lo que más me interesa porque en realidad con que lo tengan presente es suficiente. Destilación y destilación fraccionada son los más importantes. Hay otros, cromatografía, ¿cómo fue el otro que dije? Y cristalización. Ojalá pudiéramos hacerlo. Si estuviéramos en clase tal vez haríamos una cristalización con el sulfato porque se ven muy lindos los cristales, se forman cristales grandes. Y la cromatografía con la experiencia de la tiza también. Quizás yo se las haga acá, pero tendríamos que tener que la enfoque bien la cámara del celular y por ahí no sé si lo van a apreciar, no se justifica. Bueno, en el cuadro les detallo mezcla homogénea, heterogénea, solvente, soluto, concentración y solubilidad y solución saturada, sobresaturada, ¿sí? En este recuadro tienen todos los conceptos importantes, repásenlo siempre. Bueno, no sé ni qué hora es. Bueno, ya hace como una hora que estoy, ¿no? Bueno, habíamos hecho algunos ejercicios. El 1, defina mezcla heterogénea, los tipos de cada uno y qué diferencia hay con reacción química. Dijimos mezcla heterogénea es aquella en la que puedo distinguir dos o más fases, ¿sí? Es decir, puedo distinguir porciones de materia con diferentes propiedades que yo puedo detectar con mis sentidos. Bien, la diferencia con una reacción química es que en una reacción química se rompen enlaces de las sustancias, se forman sustancias nuevas, diferentes a las que tenía originalmente. En una mezcla no, sigo teniendo las mismas sustancias juntas, pero las puedo separar. Bien, indica en cada caso fases, este lo habíamos hecho, el de la pecera, los 20 mililitros de leche, este lo habíamos hecho. Bien, punto C, 1C, marca con una cruz qué tipo de mezcla se puede separar con cada método. Por filtración, y tengo soluciones y mezclas. Dijimos que las mezclas, si yo mezclo, qué sé yo, polenta con agua, puedo filtrar el café. Ahora, si tengo soluciones, no puedo filtrar, porque dijimos que las partículas se mezclan de tal forma que no se separan por filtración, ¿sí? Entonces, en el primer punto, filtración, voy a separar mezclas, no puedo separar soluciones. Decantación, dijimos que podíamos separar una mezcla de líquidos, por ejemplo, por decantación, una mezcla de sólido y líquido, porque se van para abajo, por diferencia de peso, pero las soluciones no las puedo separar por decantación, ¿sí? Entonces lo mismo, separo mezclas pero no soluciones. Destilación simple, por destilación simple puedo separar soluciones. Y por cromatografía puedo separar soluciones. Indica en cada caso qué método de separación utilizarías. Agua y alcohol. El agua y alcohol forman una solución. Hablamos de métodos de separación de soluciones. Y hablamos que podemos hacer con destilación simple, como son dos líquidos que claramente tienen diferentes puntos de ebullición, por destilación simple los puedo separar. ¿Puedo separar por cromatografía? Sí, podría también. ¿Puedo separar por cristalización? No, porque el alcohol y el agua no cristalizan, ¿sí? Ninguno de los dos es un sólido que pueda disolverse y luego volver al estado sólido. Ambos son líquidos a temperatura ambiente, entonces no puedo usar cromatografía. Lo que voy a usar es destilación simple. Petróleo crudo, dimos el ejemplo, destilación fraccionada, ¿sí? Polenta cruda y agua,
por filtración. No necesito destilar porque es un sólido y un líquido, es una mezcla heterogénea, la separo por filtración. Bien, responde. Vamos al punto 2. ¿Cuál es la principal característica de una solución? ¿Qué hablamos? Una solución tiene como característica principal que es una mezcla, pero es homogénea. ¿Qué quiere decir? Que puedo ver una sola fase. Puedo distinguir una sola fase. ¿Cuál es la característica principal de una solución? ¿Qué es lo que la define? ¿Qué es lo que hace que sea una solución y no sea una mezcla común? Una sola fase. Es una mezcla homogénea. ¿Qué factores influyen para que haya disolución? Es lo que hablamos de las fuerzas que interactúan entre las partículas del soluto, las partículas del solvente, ambas, y la temperatura, y en el caso de los gases, la presión. Esos son los factores que influyen en que se disuelva o no se disuelva más o se disuelva menos. Indica en cada caso cuál es el soluto y cuál es el solvente. Bueno, leche y azúcar, el soluto es la leche y lo que se disuelve es el azúcar. Una olla de agua caliente con sal. El agua es el solvente universal. Siempre que haya agua, generalmente el agua va a ser el solvente. Y lo que sea la otra sustancia va a ser el soluto. Bien. Acá en donde dice cobre, entre paréntesis, bronce más estaño, es al revés. Es bronce, es cobre más estaño. Y en el bronce lo que más hay es cobre. Vieron que el bronce tiene ese color dorado, porque lo que más tiene es cobre. Y el estaño es el soluto porque es el que está en menor cantidad. ¿Sí? ¿Me van entendiendo hasta acá? Ustedes, si no me entienden, después me mandan un mensaje al grupo y me dicen, esta parte no entendí, y cuanto mucho yo con los que no entendieron, o si hay algo que no entendieron, hacemos una videollamada, por Zoom o por WhatsApp, por lo que quieran. Pero lo importante es que ustedes puedan ver estos videos cuando ustedes pueden, y lo que no entendieron, ahí hacemos una clase y hablamos de lo que no entendieron, ¿sí? Bien. Vamos al punto 3, que son los ejercicios que me interesan. A ver, bien, vamos a ver. Dice el problema. Para un cumpleaños hay que preparar jugo con polvo concentrado, como si fueran los jugos que compramos en sobrecito. La recomendación para preparar un jugo ideal es 30 gramos de polvito en 1500 mililitros de agua. Entonces, vamos a resolver el problema. Tengo como dato, anoto, 30 gramos de jugo en 1500 mililitros de agua. Lo resultante, a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Calcula cuál sería la concentración para la preparación. A ver, acá vamos a poner. Dice de agua el problema, pero vamos a poner para preparar. Porque si no parece como medio confuso y no les queda muy claro. Para preparar 1,5 litros de jugo final, necesito 30 gramos de jugo en polvito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá dice de agua y en realidad es el jugo final, porque si no aparece soluto y solvente, y por lo que habíamos dicho acá, la masa de soluto más la masa de solvente es el total de la masa de solución. ¿Se me entendió bien? ¿Por qué cambié esto? Para que no se confundan ustedes, para que les quede bien claro que es masa de soluto sobre, en este caso, volumen final de la solución. ¿Sí? Bueno, acá ven cómo tenemos que utilizar, cuál de las tres expresiones tenemos que utilizar. Tengo gramos, o sea, tengo masa de soluto, y tengo mililitros de solución. O sea, vamos a usar esta, masa sobre volumen. ¿Sí? Bien, ¿qué me dice? Que necesito saber, para saber la concentración, los gramos de jugo, que es el soluto, en 100 mililitros del jugo final que yo prepare, el líquido. Bueno. El primer ítem dice, calcula cuál sería la concentración para la preparación del jugo ideal.
me pide que calcule la concentración con estos datos que me da. Si yo quiero calcular concentración, necesito saber cuántos gramos de jugo en polvo necesito para que haya 100 mililitros de jugo final preparado, de solución, de lo que yo voy a servir en la mesa. ¿Sí? Entonces, necesito saber cuántos gramos entrarían en 100 mililitros. ¿Y qué me dice el problema? ¿Cuántos gramos entran en 1500 mililitros? Entonces, lo que yo voy a hacer es una regla de 3 simple. Ustedes lo han hecho. Voy a hacer una proporcionalidad, una relación. Voy a decir, si para esto necesito esto, para esto, ¿cuánto voy a necesitar? 100, 1500, necesito 30 gramos, para 100, ¿cuántos necesito? Porque si yo sé cuántos necesito para 100, es el dato de concentración. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la concentración es gramos de soluto en 100 mililitros finales de solución. Entonces, Lautaro, si tenés ganas, venís y lo haces, ¿eh? Bien, entonces, vamos a hacer la regla de 3. Vamos a poner en 1500 mililitros de jugo final, utilizo 30 gramos de jugo concentrado en polvo. Para 100 mililitros de jugo, ¿cuánto utilizaré? Y ustedes se acordarán del colegio que la cuentita que tengo que hacer siempre es el mismo caminito. Esto por esto dividido esto. Siempre esto por esto dividido este dato que me den de acá. ¿Sí? Siempre es la regla de 3, ustedes seguro se acuerdan. Hacemos el mismo camino. Planteo los datos y después ya tengo la cuenta para resolver nada más. Entonces voy a hacer 100 mililitros. Es importante que pongan las unidades. ¿Por qué? Porque voy a simplificar y así me doy cuenta en qué me queda el resultado. Y veo, es lo mismo que nos pasaba, ¿se acuerdan cuando hacíamos lo de las leyes de los gases? Siempre pongan las unidades. 100 mililitros por 30 gramos sobre... mililitros sobre 30 gramos. Acá lo tenía hecho la cuenta. 1500 mililitros. Entonces, mililitros arriba y mililitros abajo. ¿Se acuerdan que yo decía, lo de arriba multiplica, lo de abajo divide? Si divido y multiplico y divido por lo mismo, eso prácticamente se cancela, es lo mismo que si no hiciera nada. Mililitros, mililitros se va. El resultado me va a quedar en gramos. Y está bien, porque yo estaba buscando saber cuántos gramos de jugo en polvo necesito para preparar, es decir, para 100 mililitros de solución, para tener el dato de concentración. Bien, 100 por 30 es 3000, dividido 1500 es 2. 2 gramos de jugo en polvo es lo que necesito para preparar 100 mililitros de jugo final. Entonces, tengo acá el dato de la concentración. ¿Por qué? Tengo 2% masa en volumen. Es decir, 2 gramos de soluto sobre 100 mililitros de solución. 2 gramos de soluto, que es el jugo, en 100 mililitros de solución. ¿Lo ven? Más o menos se dan una idea, por ahí si pasan el video de vuelta, y si no, me dicen y lo explicamos otra vez, ¿sí? No sé si se ve ahí el número con la luz. Voy a apagar esta luz para que se vea bien el pizarrón. Espero que ahí se vea, chicos, porque a ver si se ve. Ah, ahí se ve perfecto. Bien. Bueno, ahí está. Les dejo un toquecito el pizarrón para que lo vean, ¿sí? Para que puedan hacer el ejercicio ustedes después. Ahora vamos a seguir con los otros. Bien. Entonces, hasta acá me dice el primer punto. Dice, con ese dato, o sea, este dato, es el dato de la concentración, ¿sí? Con ese dato, calcula cuánto jugo
se necesita para preparar 30 litros que se necesitan en la fiesta de cumpleaños. Si tengo mililitros y trabajamos con mililitros como para la concentración, lo conveniente es, si a mí me dan un dato en litros, pasarlo a mililitros. ¿Cómo hago? Y 1000 mililitros es 1 litro. Entonces, si yo tengo 30 litros, voy a tener 30.000 mililitros. Con este cuadrito convertí las unidades y voy a trabajar para saber cuánto jugo en polvo necesito para preparar estos 30.000 mililitros que necesito en la fiesta de cumpleaños. Entonces voy a volver a utilizar una regla de 3, es decir, una proporcionalidad. Fíjense, cuando vamos a armar la regla de 3, el dato que me falta averiguar, o sea, lo que yo necesito averiguar, siempre va a ir de este lado. Y arriba va a ir el dato que tengo en relación a ese. Es decir, acá tenga gramos de jugo, acá mililitros, mililitros. ¿Entienden? Yo necesitaba averiguar los gramos, entonces ya sé que los gramos van de aquel lado de la regla. Porque acá voy a tener los dos datos. Acá me va a faltar uno. ¿Sí? Para distribuir los datos en la proporcionalidad les paso este dato. Lo vamos a practicar igual. Lo vamos a volver a practicar. Pero esto, yo sé que ustedes esto por ahí ya lo saben hacer. Para el que no sabe o para el que no lo tiene muy aceitado, lo repetimos y lo practicamos. Porque lo que más les cuesta es la cuenta. Lo que más les cuesta es esta parte. En realidad lo otro lo entienden siempre. Esto es lo que más cuesta cuando tenemos un problema. Bien. Dice, con ese dato calcula cuántos jugos se necesita para preparar los 30.000 mililitros. Entonces, vamos a ver qué datos tenemos. Concentración. Ya sé cuántos gramos necesito para 100 mililitros. Ahora necesito averiguar cuántos necesito para 30.000 mililitros. Entonces, voy a decir, sí, a ver, ¿qué necesito averiguar? Gramos. Los gramos van a ir de este lado. Entonces, de este lado van a ir los mililitros, ¿sí? Y voy a decir primero lo que sé, la concentración. En 100 mililitros del jugo final, necesito 2 gramos de jugo en polvo. Para 30.000 mililitros, que es lo que me pregunta el problema, porque es lo que se va a consumir en la fiesta, hago esto por esto dividido esto. El caminito, esto por esto dividido esto. Esto por esto dividido esto. 30.000 mililitros, pongan siempre las unidades para simplificar. Por 2 gramos, espero no taparles, chicos, sobre 100 mililitros. Mililitros y mililitros se me va, el resultado me va a quedar en gramos.